Pues ahora sí, muy buenos días a todos. Como lo es cada día, nosotros hacemos en vivos paranormales, de historias, mitos y leyendas. Espero que alguien que se encuentre por aquí, porque hoy no tengo forma de verificar si estamos haciendo el en vivo bien. Ojalá que alguien nos pueda mandar un mensajito por aquí, que se nos escuche bien, que nos confirme esta parte para que sigamos con lo que son los relatos. Déjenme decirles que el día de ayer contamos algunos relatos y también recordarles que los viernes, como ayer, son días de en vivo con suscriptores. Entonces, para todos los que gustan contar sus experiencias paranormales, terroríficas o situaciones así, pues ahí las pueden contar en lo que sería biografía del misterio. Nada más me mandan una solicitud y ya con la solicitud es más que suficiente para que los acepte y entonces ingresen y lo podamos ir platicando. Me parece por aquí que sí estamos en vivo. La verdad es que desconozco si sí estemos en vivo o no, pero ojalá que me puedan avisar por aquí en los mensajes si se escucha bien o no se escucha bien. Recordarle a todos que Biografía del Misterio se encarga de recopilar relatos. Entonces si tú tienes algún relato nos lo puedes mandar y pues nosotros lo platicamos aquí. Todavía tenemos el relato de uno de los suscriptores aquí pendiente. Entonces lo vamos a estudiar todavía un poco más y lo vamos a contar. El día de hoy traemos algunos relatos que no tienen que ver con este suscriptor, pero sí tienen que ver con el ámbito paranormal. Darle la bienvenida a todos y por aquí decirle a la gran mayoría que se encuentran, que estamos ya en vivo y que vamos a iniciar con esta parte de las historias, los mitos y las leyendas. Les voy a contar un primer relato. Este relato sucedió hace algunos años por lo que me cuentan estas personas, ¿ok? Este relato es de aproximadamente unos, yo creo que entre 30 y 40 años. Es un relato. Hola María Guadalupe, saludos, qué bueno que estás aquí con nosotros. Este es un relato muy curioso porque es de esos tiempos en donde todavía era un poquito más complicado que hubiera algún tipo de iluminación y también la urbe no estaba tan grande. Me lo cuentan unas personas que vivían en una comunidad, ¿ok? Entonces, bueno, estos señores que hoy pues ya son bastante grandes en ese tiempo, eran pequeños, eran unos niños. Sus padres pues obviamente con los que vivían tenían una pequeña casita, una casita conformada de unos cuartitos, ¿no? Como en ese tiempo pues se tenía la idea de que pues en unos cuartitos podían dormir todos, lo que eran los hermanos, los papás, todo el mundo podía dormir. Resulta que el papá de uno, bueno, el papá de ellos, que son hermanos, le gustaba mucho el trago. Entonces, acostumbraba bastante salir a tomar y pues cosas así por el estilo, ¿no? Este señor había tenido, su papá ya había tenido algunas experiencias paranormales o algunas experiencias que no sabía explicar. Resulta que el señor le comentaba a su esposa y pues obviamente sus hijos, lo escuchaban, ¿no? Es muy curioso la forma en la que me platican este relato. ¿Por qué? Porque este señor hoy en día me dice, yo escuchaba los relatos de mi padre cuando todos estábamos en casa, ¿no? Mis hermanos, yo y mi mamá, pues estábamos en la parte de un brasero, así se le llama. Entonces nosotros comíamos alrededor del brasero y los adultos hombres comían en la mesa. Nosotros con las mujeres comíamos ahí. Entonces me causa mucha curiosidad esta parte de ese relato. Y recuerda a este señor que en ese tiempo su papá, al ser una persona que le gustaba bastante echarle al trago, pues salía bastante seguido y entonces se topaba con todo este tipo de cosas paranormales. Él decía que había tenido experiencias con la Llorona, experiencias con brujas, experiencias con nahuales, cosas así, ¿no? Alna, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien y que tengas un excelente sábado, ¿eh? Bueno, y muchas gracias, gracias por el quiéreme, muchas gracias por el regalito. Entonces resulta que este señor en sus pláticas me comenta que su papá siempre tenía algún tipo de experiencia extraña. Recuerda, y este relato me lo platicó así de esta forma. Recuerda que hace bastantes años, cuando él tenía aproximadamente unos 10 añitos, dice que en una ocasión estaban desayunando, estaban comiendo todos alrededor de
pues brasero, y entonces a la hora de estar comiendo todos ellos, recuerda que su papá empezó a tener una plática y en esta plática le comentaba a los demás que se encontraban ahí que eran hermanos de su mismo padre o personas que trabajaban con él, ¿no? Que hace unos días se le había aparecido un tesoro, que se le había aparecido lo que sería una lumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el muchacho, el niño en ese tiempo, decía que él escuchaba los relatos de su padre, ¿no? Y cuenta que en esa ocasión recuerda cómo es que su papá empezó a platicar. Dice que el señor venía caminando en una parte donde había una vereda, pero esta vereda era para hacia abajo, ¿no? Muchas gracias, Ana, por los corazones, en serio, muchas gracias. Espero que nos sigas apoyando como siempre. Entonces, el señor venía caminando en una vereda, venía bajando de un monte o de un cerro, y él recuerda que su papá decía que este señor cuando venía caminando, pues obviamente venía de noche y venía solo. Acostumbraba el señor siempre a andar con una mula, y en esa ocasión dice el señor que venía bajando del cerro porque había ido a juntar los palitos o la leña para lo de su fogón. Me dijo tlecuil, si no estoy mal, para su tlecuil. Entonces, esto es como para las cocinas de humo. El señor venía bajando y todo el rollo y a lo lejos, por donde se encontraba una piedra bastante grande, dice que el señor pudo alcanzar a ver un fuego fatuo. Estos fuegos que se dice cambian de ciertos colores, ¿no? Son de color amarillo, rosa, morado, verde, azul, o sea, no tienen una consistencia como un fuego normal al cual nosotros estamos acostumbrados. Y dice este señor en su relato que cuando su papá vio este fuego fatuo, en ese momento agarró su sombrero. Llevaba un sombrero de estos vaya, un sombrero, ¿no? De estos antiguos que utilizaban los jornaleros o trabajadores, que agarró su sombrero en la plática, lo comentaba de esa forma, y le empezó a pegar al piso. Empezó a pegarle al piso como pensando que lo que se encontraba ahí pues obviamente era una bruja o algo parecido. Entonces le pega al piso con el sombrero para hacer que este ser o ente pues se desvaneciera. Al darse cuenta que no se desvanecía y al darse cuenta que este ser pues se encontraba todavía ahí, este fuego fatuo, el señor tuvo la idea de acercarse, ¿no? A la hora que se iba acercando, este fuego fatuo no disminuía. Sin embargo, pues el señor todavía tenía como que esta situación pues a lo mejor no es algo como que muy bueno, vaya, o sea, es algo que no sé qué sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerda el pequeño que contaba esta historia, que el señor lo único que hizo fue darse la media vuelta, fijarse alrededor en dónde se encontraba este fuego fatuo, porque como les digo, salía del piso, vaya. Pero la marca era una piedra que se encontraba en ese camino. Entonces el señor, pues obviamente, muy inteligente le comenta a sus hermanos y dice, ¿saben qué? Pues yo creo que me encontré la lotería, me pude encontrar con un fuego fatuo, así y así y así. ¿Qué les parece si vamos a buscarlo? No, pues sí. Entonces dice que cuando ellos se pusieron de acuerdo para poder ir a buscarlo, eran aproximadamente unas 4 personas, un amigo de su papá y los otros hermanos y él, ¿no? 2 hermanos, el papá y el amigo. Quedaron de acuerdo para poder estar yendo a buscar este supuesto tesoro. Dice el señor que a la hora de llegar a esta piedra, uno de los señores, que era más bien el señor que habían invitado, lo habían invitado porque hacía radiestesia. Esta ciencia o esta creencia de que con unas varillitas que tienes en las manos, pues puedes hacer este contacto con este tipo de cosas y aparte de eso, puedes hacer contacto con lo que serían pues seres, ¿no? Resulta que el señor les había comentado algo, este señor de las varillas, ¿no? Y él les decía, miren, yo no puedo marcar algo después de las 7 de la noche, ¿no? Ellos tenían la idea de ir en la noche para poder desenterrar lo que se encontraba ahí, pero el señor rotundamente les dijo no. Si ustedes quieren marcar, si ustedes quieren que yo los acompañe, va a tener que ser de día, forzosamente de día. Y si quieren que vayamos, va a ser a una hora de intermedia en el día, forzosamente a las 12, que es la hora más fuerte, ¿no?
Entonces, bueno, resulta que el señor, pues obviamente comenta esto y los hermanos pues se quedan así como de, no, pero es que nosotros queremos ir a esta parte, pero de noche, ¿no? O sea, nosotros queremos ir, pero que no sea que no sea de día, porque si sacamos algo, lo más seguro es que la gente se dé cuenta. Entonces cuenta este relato del señor que cuando estos hermanos empiezan a buscar el tesoro y todo el rollo, se encuentran con algo muy curioso, ¿no? A la hora de tratar de mover la piedra que se encontraba ahí, como lo es una piedra, como era una piedra bastante grande, resulta que estas personas lo que hicieron es, es moverla con unos animales, ¿no? O sea, a la hora de moverla con los animales, pues obviamente esta piedra pues pudo rodar. Mueven la piedra, empiezan a excavar justo debajo de la piedra porque era donde esta persona había visto lo que es este fuego fatuo. Y se dan cuenta que aproximadamente a unos 30, 40 centímetros de profundidad, de esta piedra, o sea, de haber excavado, se dan cuenta que había una cajita. A la hora de abrir la cajita, esta cajita, el contenido que tenía era carbón. Entonces el señor que se encontraba ahí con ellos, con un poco más de conocimiento sobre estos temas, sobre estas cosas de los tesoros, les dice, ¿saben qué? Lo que acaba de pasar es que el tesoro no es para nosotros, esto no era para nosotros. Entonces esto hace que los hermanos digan, no, pero es que cómo no va a ser para nosotros, y pues mi hermano lo vio, y pues a la perfección él nos dijo dónde estaba, y se les hacía muy raro, ¿no? Esta parte de que pues obviamente abajo de una piedra tan grande que tuvieron que mover pues con animales que mueven las yuntas, pues obviamente se encontraba una caja de madera. Esta caja de madera, su contenido era carbón. El señor les comentaba que se había vuelto carbón por la situación de que alguien estaba ahí y tenía mucho interés en el dinero, ¿no? O sea, tenía como que esta parte de decir, es una ambición, ¿no? Estos se tienen como que en las creencias de buscar tesoros. Y resulta que el señor pues obviamente se saca completamente de onda. Ahora, esto no fue la única historia que me contaron en este relato, ¿no? Porque al ser una persona que salía bastante de noche, el padre de este jovencito en ese tiempo, porque les platico, o sea, esta historia tiene aproximadamente 30, 40 años, ¿no? Cuando este señor todavía era joven y escuchaba alrededor estas pláticas, ¿no? Las pláticas de su padre. Entonces, él platicaba con sus amigos, con sus trabajadores o con las personas que se encontraban ahí cercanas a él. Y entonces resulta que en una de estas pláticas el señor cuenta que su papá venía de un pueblo cercano. Entonces en este pueblo cercano para llegar a su casa tenía que cruzar por un puente que nosotros aquí les decimos puentes desnivel. Han de cuenta que es un puente que por abajo pasa un cauce, un río o algo así por el estilo, ¿no? Entonces resulta que esta persona a la hora de llegar a su casa pues venía de otro pueblo y en ese tiempo pues transporte público no existía, o sea, no había ningún transporte público tan común como hoy en día. Y aparte de eso, pues alumbrado público, olvídense, ¿no? O sea, si no hay transporte, pues alumbrado público también fallaba bastante. Llegó el momento en el que el señor empezó a caminar y se dio cuenta que pasando este puente de desnivel sentía un cambio de clima, ¿no? Este cambio de clima lo hizo notar rotundamente que su cuerpo estaba teniendo escalofríos. Entonces se le hizo bastante extraño al señor. Contó este relato ahí mientras comían y todo el rollo con las personas que se encontraban. Y uno de ellos dice el señor que alcanzó a decir en ese tiempo, a ti lo que te pasó es que el muerto se te pegó. Y el señor le contestó el papá. Y dice, no, no pasó eso. Todavía no termino de contarte. Espérate, cabrón. O sea, todavía no termino de contarte y tú ya quieres contar la historia que me pasó, ¿no? Y resulta que en esta plática el señor comenta, cuando yo iba pasando por este puente me di cuenta que la temperatura bajó.
Y a la hora de bajar esta temperatura, yo empecé a sentir como mi cuerpo temblaba. Temblaba como si hiciera muchísimo, en verdad, muchísimo, muchísimo frío. Entonces, a la hora de pasar por este puente desnivel, yo caminé aproximadamente unos 100 metros. Después del puente desnivel se encuentra la casa. O sea, está aproximadamente como a unas 4 o 5 cuadras la casa. Y cuando él estaba abriendo la puerta de su casa, se escuchó el lamento del muerto. Dice el señor que cuando escuchó el lamento del muerto lo escuchó ni tan lejos ni tan cerca. Lo escuchó más o menos como a la mitad de entre el puente y su casa. Entonces cuando escucha este lamento de un ser de otro plano, el señor pues no es que se asuste por completo, pero se saca de onda, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Abre la puerta, se mete a la casa corriendo y así como abre la puerta de adentro, nuevamente otro lamento. Otro lamento infernal de un ser que no pertenece a este plano terrenal. Entonces, para esto el señor cuenta que cuando su papá ingresó a la casa, ingresó completamente corriendo. Y dice él que en esos tiempos, pues ellos dormían en unas cosas que aquí en México les llamamos petate. Estos petates son como unos tapetes que están hechos de ciertas como hojas en específico y hagan de cuenta que son pues muy calientitos, ¿no? En ese tiempo pues no había como que la facilidad de comprar colchones, o la verdad es que no sé si en ese tiempo ya existieran los colchones. Dice él que dormían sus hermanos y su mamá. Cuando su papá entró, que a la hora de entrar, él se metió entre su esposa y sus hijos. A la hora de meterse entre su esposa y sus hijos, las velas que utilizaban para alumbrar en la noche se apagaron por completo. Entonces que su esposa se levantó así como sobresaltada diciendo, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿todo está bien? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y el señor en ese momento dice, es que me viene persiguiendo el muerto. Y para esto sí escuchan todos en ese momento el lamento de lo que en ese tiempo se escuchaba como el muerto, ¿no? Todo el mundo creía que pues a lo mejor era alguna especie como de llorona, algo así parecido. Sin embargo, esta persona me comenta que todos dijeron que su papá dijo y su mamá dijo que sí, que en efecto era el lamento del muerto. Entonces, en esta plática donde estaba contando este relato el señor a la hora de comer con todos sus allegados ahí en casa, resulta que uno de esos vecinos le dice, oye tal, o le hablaba por su nombre. Obviamente ya saben que aquí yo omito todos los nombres de los relatos, ¿no? Y también muchas veces omito los lugares. Entonces, dice, oye tal, lo que pasa es que tienes que tener cuidado. A ti te están pasando muchas cosas. Te están pasando bastantes cosas, paranormales. O te están asustando mucho. Ten cuidado, lo más seguro es que hayas pisado un muerto. Entonces, pues el señor escucha esta parte, ¿no? Como de pisar un muerto y dice, ¿qué es eso de pisar un muerto? ¿A qué se refiere con pisar un muerto, no? Resulta que aquí en México nosotros tenemos una creencia muy interesante, o una creencia más que nada. Esta creencia hace referencia a que si tú pasas por los cruceros de noche, los cruceros son dos caminos que se juntan en X. Entonces, si tú pasas por un crucero de noche, se te pega todo lo que sería la mala vibra, como que las situaciones malas, ¿no? Porque por ahí hay mucho cruce de energía, de personas, de niños, de animales, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, le comentan eso y le dicen, ¿sabes qué? Pues que te limpie con un huevo. Tu esposa te debería de limpiar con un huevo. En ese tiempo se creía que las limpias con huevo ayudaban bastante y que quitaban todos los males de las personas, ¿no? Resulta que el señor cuenta una historia sobre esto. Su esposo le dice a su esposa, ¿no? Bueno, los papás hablan y le dice, oye vieja, necesito que me limpies, ¿no? Y entonces la señora le dice, sí, está bien, te limpio. Llegó el momento en el que agarró unas hojitas de ruda, dice este señor que todavía le tocó ver la limpieza, por eso es que lo platica tan efusivamente, ¿no? Y dice que cuando su mamá agarró la ruda, la cortó, la mojó en alcohol y mojó con esa ruda el huevo con alcohol, ¿no? Entonces empezó a limpiar a su esposo y todo el rollo, la cabeza, todo esto. Y que su esposa en ese momento dijo, viejo, vienes bien cargado, cabrón. Ahora sí viene, estás pesado. O sea, hay algo en ti que está muy cabrón, ¿no? Entonces para esto, cuando abren el huevo, dice el muchacho que a la hora de abrir el huevo, porque
A él nunca le había tocado ver cómo es que se veía un huevo, ¿no? Ahora recuerden que pues lo que se hace es romper el huevo y echarlo en un vaso con agua para ver qué es lo que interpreta uno, ¿no? Tratas de interpretar lo que, pues sí, lo que se ve en el huevo. Entonces dice el muchacho que era la primera vez que, el señor que era la primera vez que podía ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, una limpieza, cómo se interpretaba un huevo, que le parecía muy interesante todo este tema. Y que en el momento de echar el huevo tenía unos pedazos como de sangre, o sea, tenía como dice el señor, cuando mi mamá abrió el huevo y cayó, se hicieron unos gargajos de sangre, o sea, como unas escupidas, vaya. Entonces, el muchacho en ese tiempo, el chiquillo, se quedó muy sorprendido. Y para eso escuchó como su mamá dijo, no, viejo, estás muy mal, o sea, si traes algo, estabas muy pesado, ya ves, ya no debes de andar tomando en la noche, no debes de andar saliendo, se te pegó algo, o sea, cosas así, ¿no? En ese tiempo, pues las cosas eran un poquito diferentes ahora. La gente antes era un poco más asustada, tenía como que una ideología sobre este tipo de temas, ¿no? Y resulta para esto que empiezan a platicar. Y le dice su esposo a la señora, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de salir, yo voy a seguir con mis cosas, ¿cómo es que tú crees que yo voy a dejar? En este tiempo pues todavía esta parte como que del autoritarismo está muy fuerte. Y resulta que a este señor pues le pasaban muchas historias, ¿no? Como esas. También nos comentó una experiencia este señor de su papá que relataba el señor. Les estoy hablando yo creo que de aproximadamente por ahí de un 1900, no sé, un 1980, 1975, que es donde nos cuentan estas historias, ¿no? Bueno, este señor nos contaba las historias de su papá. ¿Qué tal, desalmada? Dice por aquí. Hola, buenas tardes. Aquí escuchando con mucho trabajo. Y ando llegando tarde, pero seguro, claro que sí, desalmada. Como siempre, ¿verdad? No, pero muchas gracias que estás con nosotros. Y espero que el trabajo se haga menos tedioso con esta plática que tenemos en este momento. Entonces, como les comento, muchas gracias también a Estrella Solar 835 que compartió el live. Y muchas gracias a Desalmada por los corazones coreanos, como siempre, muchas gracias a todos ustedes que nos apoyan. En serio, un abrazo muy fuerte y un saludo en especial para Ana y Desalmada, que son las personas que nos ayudan mucho. También darle la bienvenida a Rumble Rose 45. Aquí a nuestra familia de biografía del misterio. También ya vi por ahí que está Patty. Y saludos a Yoli. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Entonces resulta que, pues ya, este señor cuenta una historia de que su papá tuvo, dice Rumble Rose. Gracias, saludos. Saludos también para ti hasta donde te encuentres y un fuerte abrazo. Entonces resulta que el señor cuenta una historia muy interesante, ¿no? Esta parte de lo que sería el nahual. Hace muchos años también cuentan las historias de los nahuales, ¿no? O sea, historias que son muy conocidas sobre situaciones de gente que adopta la forma de animales. A él le tocó una historia muy curiosa. Se las voy a contar. Esta historia dice que le pasó cuando él estaba anocheciendo. Entonces cuenta el señor que a su papá le tocó tener un encuentro con un nahual, pero que era dice por aquí Katy Diddle. No se escucha. A ver si por aquí. Es que yo ya no tengo forma ahorita en este momento de poder verificar si se escucha. Ojalá que alguien más me pueda decir si se escucha. Por aquí a ver si Ana Desalmada o alguien más o Patty me pueden mandar un mensajito para comentarme si se escucha. Si se escucha, dice Itzel. Saludos, Itzel. Si se escucha, Desalmada. Se escucha bien. Ok. Nina también dice que sí se escucha. Pati, igual. Muchas gracias, Pati. Gracias a todas ustedes. Geo Hernández también me comenta que sí se escucha. Ok. Entonces sigamos con esto. Sí, bienvenida a Fatma y también bienvenida a Itzel Alcaraz, a María Sánchez y a Yoli. Bienvenidas a esta familia. Enrique, acá en Veracruz, Puerto se escucha claro y fuerte. Uy, a mí me encanta Veracruz. Saludos hasta allá, Enrique. Me encanta, me encanta. Yo sigo también a unas personas de por allá de Veracruz. Me gusta mucho ese estado, es muy bonito de veras. Yo iba muy seguido por allá. A unos pueblecitos que también he contado algunas experiencias paranormales. Hay un pueblecito por allá que una comunidad, no sé cómo se le llama,
pero le dicen cuajilote, así se llama cuajilote. A mí me gusta mucho allá, está entre la selva, vaya, es muy bonito, me encanta por allá. Dice por aquí Alvarado Eliezer. Saludos, saludos Abril, bueno, saludos. Yoli nos escucha desde California. Saludos aquí también. Ah, se están mandando saludos entre ustedes. Se escucha clarito. Ok, vamos a seguir con esta historia. Entonces, como les decía, pues regresa este señor a lo que sería estas partes, ¿no? Este señor cuenta que cuando estaba solo o se encontraba solo en la parte de lo que sería el monte, recuerda que pasó un señor y a la hora de pasar este señor, pues obviamente él lo puede alcanzar a ver, lo observa completamente, ¿no? Lo observa y todo este rollo y dice el señor que después de que pasó el señor, un toro apareció, un toro de estos como de Lidia, ¿no? Entonces que se le hacía muy extraño que un toro de Lidia estuviera por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque era un lugar en donde no había este tipo de animales, no había este tipo pues de ganado, ¿no? Entonces resulta que el toro alcanza a ver al señor y dice el señor, yo cuando vi a este animal que venía completamente hacia mí, dice, lo único que pude hacer fue subirme a un árbol. Entonces a la hora de subirme a un árbol, pues yo me quedé arriba del árbol y el toro rascaba con los cuernos, impresionante, rascaba con los cuernos lo que sería el tronco. Y dice el señor, el papá de este señor, que cuando le tocó ver al animal a los ojos, se daba cuenta que sus ojos le transmitían como que algo, ¿no? O sea, él sabía o presentía que sus ojos de este animal no eran los ojos de un animal común y corriente. Entonces el toro, pues al paso del rato, dejó al señor, ¿no? Y se fue. Se fue el toro, lo perdió de vista y entonces el señor pues obviamente baja del árbol y empieza a caminar para ver a dónde se va el toro. Sigue a este animal hasta donde se encontraba, la pérdida de la vista en el monte. Sigue al animal y pronto se encuentra el señor desmayado en el piso. El señor que había pasado minutos antes estaba desmayado en el piso más adelante de donde se había encontrado, ¿no? Entonces resulta que en esta situación, en esta situación el señor pues se le hace completamente extraño, ¿no? Y dice, no, pues el animal ese ya se lo chingó, o sea, pasó y pues lo golpeó, ¿no? O sea, esa era la situación, pensaba que lo había golpeado. Se acerca al señor y le dice, oiga, ¿está bien? ¿Está usted bien? ¿Que esto, que lo otro? Y el señor no respondía rápidamente. Para esto el señor, llevaba agua consigo, ¿no? Entonces le empieza a salpicar agua. Dice que su papá agarró agua en su mano y le empezó a salpicar con los dedos así en la cara al señor para ver si podía despertar. Entonces ya cuando despertó el señor dice que se levantó sobresaltadísimo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Me volvió a pasar, ¿tú estás bien? ¿Están bien? ¿Quién está aquí? ¿Qué? O sea, muy desorientado, o sea, ya estaba despertándose desorientado, estaba confundido, no sabía qué había pasado. El señor pues se sentía raro, ¿no? Una de las cosas más curiosas que le había pasado a este señor es que cuando se lo encontró a esta persona desmayada en el camino, la encontró desnuda. Entonces, pues se le hacía muy raro, ¿no? O sea, el hecho de que estuviera desnuda y de que aparte de eso estuviera bastante confundida, que no sabía. Y le dice el señor, le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que hace ratito un toro de Lidia andaba por acá. Entonces, pues yo caminé para ver a dónde se iba el animal, porque por aquí no hay ese tipo de ganado, o sea, aquí no acostumbramos a verlo. Y cuando yo venía caminando me lo encontré a usted tirado aquí. Yo pensé que el animal lo había golpeado y que lo había dejado acá tirado. Y resulta que el señor cuando escucha esta versión, dice el papá que puso una cara de espanto horrorosa. Y que en ese momento le dijo a esta persona, a su papá, ¿sabe qué? Me tengo que irme corriendo. Entonces el señor salió corriendo completamente despavorido, ¿no? Dice este señor que se le hizo muy extraño poder ver a una persona así y más que estuviera desnuda, ¿no? Y que el señor salió corriendo así sin más, o sea, no le importó si estaba tapado, si no estaba tapado, así en pelotas andaba corriendo en el monte el señor. Entonces, cuando cuenta esta historia, porque se la contó nuevamente en estas pláticas que tenían en la comida y cosas así, dice el señor que lo estaba contando y los demás que se encontraban ahí con él le comentaban, es un nahual.
sea, te encontraste con el mismísimo Nahual y estás vivo de pura suerte, cabrón. O sea, estás vivo de pura suerte porque pues el animal no te topó, güey. O sea, no te lastimó, no te pasó nada de eso. Este señor, como les digo, bueno, que nos contó estos relatos, la verdad es que nos contó muchas historias de su papá. Como les digo, su papá pues es una persona, ya no vive ahorita, pero fue una persona que vivió muchas cosas, ¿no? Igual en otra ocasión, nos contaba un relato igual parecido, pero con un nahual, pero en este caso era otro animal. Resulta que el señor había salido. Nos dice que era 24 de diciembre. Y era un 24 de diciembre en donde la familia se había unido, ¿no? Entonces estaban en ese rollo de la comida, la estaban pasando bien y todo esto. El alcohol, pues, purulaba, ¿no? O sea, se acostumbraba mucho a tomar bastante en este tipo de fiestas, ¿no? Entonces dice que él estaba jugando con sus demás primos, que en ese tiempo él ya estaba un poco más grande, o sea, ya estaba más adolescente. Entonces que su papá, no, y vamos a tomar y que esto, que lo otro con sus demás familiares. Entonces los demás familiares lo que hicieron fue decirle, pero es que ya no tenemos que tomar. Y el señor dijo, no, 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 espérense. Ahorita yo me encargo de conseguir algo, cabrones. O sea, no se preocupen, ahorita yo voy. Y que salió el señor y a la hora de regresar venía exageradamente golpeado. O sea, traía moretones, raspones, venía todo revolcado con bastante polvo en el cuerpo. O sea, venía mal, el señor venía mal. Y resulta que les contó ese día a las personas que se encontraban ahí, ¿no? Que les había contado, saben que pues me madrió el nahual. No, o sea, que lo había golpeado, que vaya, que lo había hecho trizas en ese momento, ¿no? Y que había sido en una forma de una mula, que él se había encontrado que cuando iba bajando en la calle para conseguir más alcohol con uno de sus conocidos, porque pues era el 24 de diciembre, aquí acostumbramos a que se hace como que la cena de Navidad y mucha gente pues que sale a la calle, hace sus fogatas, te quedas despierto y estás hasta la noche, ¿no? Hasta el amanecer. Resulta que en esta historia el señor cuenta que cuando iba bajando se encontró una mula y dijo, pero esta mula no es de nadie conocido, y que dijo, me voy a subir a ella, me voy a subir a ella para que pueda yo llegar más rápido con tal persona y me dé más caña. Entonces que se empezó a acercar poco a poco a la mula, pero la mula estaba de espaldas, y cuando este señor se empezó a acercar, la mula se dio la vuelta y quedó mirándolo fijamente. A la hora de verlo fijamente, la mula se le fue encima. Entonces dice el señor que cuando vio esa acción de la mula, pues obviamente le empezó a correr, pero que resultó en que la mula lo alcanzó y lo pudo tirar, lo empujó y lo tiró. Vaya, o sea, le pasó corriendo y lo tiró. Y en ese sentido, cuando lo tiró, le empezó a pegar con los cascos al señor en el suelo. Y paz, 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 que lo empezó a golpear de una forma bastante, pues, contundente, ¿no? Y entonces el señor, pues, lo único que pudo hacer fue levantarse y salir corriendo, por lo cual llegó a su casa todo golpeado. Ahora, eso es lo que pudo contar él, ¿no? O también pudieron haber pasado otras cosas. Te digo que, bueno, les digo que a este señor le han pasado infinidad de cosas. Por aquí vamos a leer los comentarios. El guajolote es una vaina larga y con sillas forradas de algo como algodón muy dulce y sabroso. El guajolote. Dice por aquí Enrique. El guajilote es una vaina semilla algodón muy dulce. Fíjate que eso no sabía. Te digo que la comunidad a la que yo llego a ir, bueno, al lugar al que yo llego a ir, se llama Guajilote. Y está despuesito de Cardel, así se llama. Gracias a Princesa, ¿quién es? Princesa Maya, si no estoy mal, ¿verdad? A Princesa, muchas gracias Princesa por el corazoncito, te agradezco bastante, espero que te estén gustando los relatos. Dice por aquí Enrique, él era el Nahual. Ah, bueno, y como te comento, está después de Cardel, por ahí se encuentra. Ahí es a donde vamos. Y en esta selva, cuando nosotros íbamos pues a nuestras excursiones, no excursiones, o sea, íbamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Este, Antes se permitía en las vedas, cuando se permitía que cuando abrían la veda, ¿no? Entonces ahí también nos pasaron algunas experiencias en la selva de madrugada. Es un lugar impresionante este tipo de cosas, ¿no? Más bien este tipo de lugares. Dice por aquí, lees, oye, qué bien.
Buen día, espero no llegar muy tarde. No, Les, no te preocupes. La verdad es que hoy estamos como que muy tranquilitos aquí contando las experiencias, los relatos y todo ese tipo de cosas. La estamos pasando como que más relajada, ¿sabes? O sea, el día de hoy sí es como que más tranquilito el rollo. Dice por aquí Chaparrita MX. Vengo llegando. Pues bienvenida, Chaparrita, qué bueno que estás por aquí con nosotros. Dice, soy nueva, soy de Yucatán, Princesa Maya. Ah, pues a lo mejor por eso Princesa Maya, ¿no? Saludos hasta Yucatán, Princesa, y bienvenida aquí a la familia de Biografía del Misterio, igual a Chaparrita MX. Vamos a ver quién más se ha unido. Ana María Nogues, bienvenido, igual que Alex Markovich. Muchas gracias, Alfonso, que nos ayudaste a compartir acá. KGJBC también, bienvenido a la familia. Y a Rivera César 162, bienvenidos a todos ustedes. Dice por aquí Chaparrita MX, yo soy de Veracruz. Les digo que yo nunca he ido a Yucatán, aquí como dice Princesa Maya, no he tenido la oportunidad, me encantaría ir allá. Y dice Chaparrita MX, yo soy de Veracruz. Y como les decía, a mí me encanta Veracruz, es un lugar impresionante. Bueno, yo creo que de los lugares más bonitos que puedo ver con naturaleza, porque la naturaleza es como que de allá llama mucho la atención. Ahí en el tablón les voy a pasar, es que no he podido descargar las historias, pero tengo unas historias de este lugar que se llama Coajilote y se las voy a tratar de pasárselas. Es que el problema es que en el tablón no puedo, Muchas gracias a Chaparrita por el corazón, muchas gracias. No puedo mandarles videos. Ese es el rollo. El tema es que no les puedo mandar videos en el tablón. Entonces, voy a ver la forma de poder hacérselos llegar, en las historias de aquí de TikTok para que vean cómo es el lugar. Me encanta, en serio, a mí me encanta por allá. Dice por aquí, y darle la bienvenida a Ale Solar 3333. También al usuario 6445 y a Conchita Bimbo también bienvenidos a esta familia tan bonita. Dice Nina, pues yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Uf, Ciudad Juárez. Hola Tere. Ciudad Juárez. Tengo un amigo que acaba de llegar de por allá de Ciudad Juárez y me enseñó unas fotos impresionantes de diciembre en donde está una estatua de un caballo, me parece que es, y de veras, o sea, témpanos de hielo ahí en esa estatua, o sea, algo impresionante. Tere, saludos, Tere. Un abrazote, Tere, como sabes, me dejaste tu balón de fútbol, ¿eh? No te voy a olvidar. Dijiste que ibas a entrenar y no entrenaste. Entonces, tengo que entregarte ese balón y si no, pues ya me lo voy a quedar y voy a jugar yo. Sé por aquí, 88 Merry. Saludos de Chihuahua. Pues saludos hasta Chihuahua, mi querida Mary, o Mary, no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, vamos a seguir con estos relatos, estas historias. Vamos a cambiarlo un poquito porque en serio este señor que nos mandó sus relatos, pues son bastantes, ¿eh? Su papá tuvo de experiencias completamente increíbles. Esto sucedió en febrero. Muchas gracias a Chaparrita MX nuevamente por las rosas, por los regalitos, en serio. Muchas gracias, nos ayudan como no tienen una idea. Gracias a todos. Entonces vamos a seguir con las historias. Eso sucedió en febrero del 2011 cuando nos cayó una helado. Sí, sí me enseñó unas fotos. Él acaba bueno, lo acabo de ver. Y me enseñó unas fotos y me contaba que hacían unos fríos impresionantes. Impresionantes por allá en Chihuahua. Gracias Angeli Campos por compartir nuestro live. Y vamos a seguir contando porque ya me desvío con todo este tema. Me desvío y dejo de platicar las historias aquí con todos ustedes. Resulta que la siguiente historia que les voy a contar también es de una persona de hace pues bastantitos años, ¿no? O sea, ese es el tema. Que estas historias más sorprendentes que a mí me han contado. A mí me gustan mucho las historias de las personas adultas, de las personas mayores, porque siento que su forma de contar o de vivir en esos tiempos pues era muy distinta a la que nosotros tenemos hoy, ¿no? En esos tiempos pues era más común que no hubiera tanta iluminación, tanto transporte público. Vaya, o sea, era un poco más sólida la situación, ¿no? Entonces resulta que esta persona que nos cuenta su historia es una historia, pues, yo podría decir que un poquito extraña, ¿no?
A veces uno piensa que es ficción todo el tipo de pláticas que te comentan sobre la situación paranormal, pero uno no sabe, ¿no? O sea, hay muchas cosas que también desconocemos. Resulta que esta historia, el señor cuenta que cuando era joven a él le gustaba mucho este rollo de salir, cuando se hacían bailes, cosas como esas, ¿no? Entonces que le había tocado en esta ocasión acudir a un baile a un pueblo cercano de donde él se encontraba. Y dice que en ese pueblo, pues obviamente estaba aproximadamente como a una hora, hora y media caminando. Y pues en ese tiempo no había el mismo transporte público. Entonces, había conseguido la forma de irse de aquí hacia el siguiente poblado para poder tomar el transporte público. Entonces recuerda que cuando estuvo en la fiesta y todo el rollo, este baile, conoció personas y todo, y cuando termina, pues él regresa, ¿no? Él tenía que regresar a su casa. Dice que aproximadamente tenía como unos 22 años y se acuerda que en ese tiempo eran aproximadamente como en el 80 y tantos, en el 70 y tantos, tirándole al 80. Estoy hablando de 1970, 1980. Entonces, el señor cuenta que cuando él venía caminando, saliendo de este poblado, recuerda poder alcanzar a ver una chica que venía enfrente de él, ¿no? Entonces que cuando venía esta chica enfrente de la persona, pues se le hizo fácil decir, ah, pues sabes qué, me voy a acercar a ella y me voy a ir con ella y voy a estar ahí, ¿no? O sea, él con una situación de decir, ah, pues yo ahorita la voy a cortejar y voy a irme con ella y posiblemente suceda algo más. Muchas gracias, Ana, acabamos de lograr nuestro objetivo. Son objetivos que yo no pongo, la verdad, los pone en la misma aplicación, pero muchas gracias, Ana, como siempre apoyándonos, siempre nos has estado apoyando. Desde que llegaste aquí a este canal, pues has sido como que el pilar fundamental del apoyo. Entonces, como les digo, dice el señor en su relato que él iba caminando, vio a una chica a lo lejos y pensó que tal vez era de su pueblo, ¿no? O sea, que era del pueblo de donde él venía. Se le hizo fácil acercarse a ella y entonces cuando se acercó a esta chica, el señor le dijo, hola guapa, buenas noches. Y que la muchacha no le contestó. También muchas gracias a Geo Hernández, que nos acaba de enviar una rosa. Saludos, Geo. Espero que te estén gustando los relatos. Cuando se acercó a la chica, le dijo esto, la muchacha no respondió. Y que le dijo, oye, no seas grosera, pues te estoy hablando, ¿no? O sea, ojalá que te pueda yo acompañar y que podamos platicar y que podamos hacer esto y esto, ¿no? O sea, que empezó a hacer como que este tipo de plática, ¿no? También muchas gracias, Chaparrita, por las rosas, en serio. Muchas gracias a todos los que nos ayudan con eso. Y entonces la chica no contestaba y no contestaba y no contestaba. Dice el señor que se dio cuenta de que esta muchacha cuando él iba caminando empezó a apresurar el paso, pero se daba cuenta que la muchacha era como si no caminara, sino como flotaba en un espacio, ¿no? Entonces que al señor se le hizo completamente extraño esto, se empezó a asustar, empezó a tener como que una sensación de que algo no se encontraba bien, ¿no? De que algo no estaba correcto. Y dice el señor que al paso de unos minutos, él se empezó a quedar un poquito, a lo cual esta persona pues estaba caminando, ¿no? Caminaba cada vez más rápido. El señor al darse cuenta de esta situación dice que se detuvo por completo, que en ese momento empezó a tener bastante sueño. A lo cual hizo pues lo que la mayoría de nosotros hacemos, ¿no? Que es tener sueño, pues tallarnos lo que sería el ojo. No se tallen los ojos, es malísimo, no lo hagan. Entonces, bueno, resulta que en este relato el Señor nos comenta. Yo me tallé los ojos y después de tallarme los ojos volteé para atrás porque pues es una parte muy sólida en donde no hay muchas personas, donde no se encuentra mucha gente y al voltear a ver a esta parte donde estaba la muchacha ya no se encontraba. Lo raro es que pues obviamente era un camino completamente recto, ¿no? Pero cuando yo volteé a ver a la muchacha para ver si se encontraba todavía por ahí, ya no estaba. No había forma de que ella, pues obviamente se desapareciera así porque sí, porque era un camino completamente recto. Yo la tuve que haber visto para que se desapareciera, ¿no? Paréntesis, muchas gracias a Geo Hernández también que nos acaba de enviar otras rosas, muchas gracias a ella y a Patty que están compartiendo el live. Resulta que entonces el Señor nos cuenta, ¿no? O sea, esta parte de decir
que cuando él volteó, pues obviamente ya no veía nada, ¿no? O sea, ya no alcanzaba a ver a la chica. Y dice, cuando yo me di cuenta de eso, pues obviamente me saqué de onda porque pues no era posible, cabrón. O sea, no era posible que esta chica hubiera desaparecido de un momento a otro. Entonces el señor, pues lo único que pudo hacer fue en ese momento empezar a caminar, ¿no? Él siguió caminando y pues obviamente tenía que llegar a casa, tenía que llegar a la parte de su casa para poder estar pues bien, ¿no? Tranquilo. Resulta que el señor comenta que todo el trayecto se sintió observado. Sintió como si alguien más estuviera aquí con nosotros, perdón, que estuviera con él, ¿no? Que lo estuviera siguiendo, que anduviera con él, o sea, una situación completamente extraña, en donde él pues sabía que se sentía observado, se sentía asediado, se sentía como un animal, ¿no? O sea, él lo comenta, ¿no? Cuando platica este relato, esta parte de yo iba caminando en la noche y sí, iba yo medio tomado, pero también sentía perfectamente como si alguien me cazara en ese momento, como si alguien quisiera apoderarse de mi cuerpo, ¿no? Entonces, el señor recuerda que en esta zona de su casa, muchas gracias Ana, muchas gracias Ana por enviarnos el collar. Recuerda el señor que cuando él llegó a una parte donde hay un mezquite, para los que no conocen un mezquite es un árbol, ¿no? Bueno, que llegó a la parte del mezquite y que en esta zona pudo sentir un escalofrío, que ha sido el peor escalofrío que él pudo haber sentido en toda su vida. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar por este mezquite se contaban historias y experiencias de este lugar, ¿no? Se contaba que allí había fallecido una señora y que la señora que había fallecido era porque pues su esposo obviamente la había engañado, ¿no? Y que la había engañado y se había enterado que pues tenía otra familia. Entonces la señora al tener una familia con esta persona en ese mezquite se había colgado. Se había colgado para que todos supieran que pues obviamente ella pues no permitía esta situación. También saludos a Jesús Manuel Rey y bienvenida también Yolanda González. Bienvenida aquí a la familia de Biografía del Misterio. Entonces, pues ya en este sentido, el señor cuando llega al mezquite, pues obviamente recuerda esta historia, ¿no? Estas historias pues fatídicas de las personas que pierden la vida y que pues que suceden, ¿no? Este tipo de cosas. Dice el señor que a la hora de pasar por este mezquite sintió un escalofrío que recorrió primero sus piernas y que entonces se dio cuenta que estaba muy frío, de manos, de pies, o sea que él se sentía muy frío, ¿no? Que en ese momento se dio cuenta que algo estaba sucediendo, que algo estaba pasando con él, ¿no? Dice que pasando el mezquite, que pasando esta parte de este árbol, no sé, pues yo creo que ha de haber caminado un rato porque dice que pasó como unos 500 metros, pero que el mezquite pues estaba ahí en ese mismo camino. Como les decía, este camino era este recto. Entonces, en ese sentido, el Señor dice que cuando empezó a caminar nuevamente a esta distancia, se dio cuenta de que algo venía caminando detrás de él, pero que no vio nada, o sea, escuchaba perfectamente cómo esta cosa que venía caminando detrás bueno, producía los sonidos de pasos. Y entonces, en ese sentido, el Señor volteaba, ¿no? Volteaba y se daba cuenta que pues que no había nada, o sea, él dice en el relato, o sea, yo volteaba, cabrón, y pues no veía yo nada, o sea, yo no tenía yo como que la esperanza de poder voltear y ver que alguien venía caminando atrás de mí, pero cuando yo volteaba, toma, güey, ahí estaba tú caminando atrás de ti, no había nadie. Saludos para César hasta Monterrey. Entonces, pues ya, resulta que el señor nos cuenta su relato que escuchaba perfectamente cómo caminaba, porque decía que había pedazos en este camino que tenían cascajo. Entonces, cuando tú caminas por cascajo, pues se escucha bastante. Llegó a su casa, pasó todo bien, o sea, no había como que una situación extraña. Saludos también a Negro, así está el nombre, que nos acaba de enviar unas rosas blancas. Muchas gracias, hermano, muchas gracias por apoyarnos con eso. Entonces dice que cuando llegó a su casa abrió la puerta, se metió, descansó, como venía tomado, pues obviamente no le hizo caso a más cosas. Comenta el señor que gracias a venir tomado, pues esa parte le ayudó para no sentir
pues no sentir como que más miedo, ¿no? Dice que eso le ayudó a protegerse de todo este tipo de cosas que estaba viviendo en ese momento, que gracias al alcohol esto de lo paranormal o el susto, el terror, no le había hecho daño. Muchas gracias César, gracias por las rosas, muchas gracias a todos los que nos apoyan con esa parte, ¿no? Dice el señor que ya posteriormente cuando él despertó, se dio cuenta que en la parte de su casa, que su casa pues obviamente no era una casa súper de lujo, ¿no? Era una casa bastante modesta. Pero bueno, dice el señor que en la parte donde se encontraban sus zapatos, él encontró unos zapatos de mujer de esos de meter y que venían muy sucios, que venían muy sucios, que venían como si se hubiera metido a la tierra con agua lodo, o sea, que venían sucios los zapatos al lado de los suyos. Sus zapatos también se encontraban así, como si estos zapatos hubieran caminado por mucho tiempo al lado de él. O sea, venían con el mismo sentido del lodo, sucios de la misma forma y cosas así, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el señor empezaba a tener como que una situación extraña, ¿no? O sea, decía, no, pero es que, o sea, yo escuché que alguien caminaba conmigo, pero no es, no es para tanto, o sea, cuando vio los zapatos, él se sorprendió, porque eran unos zapatos, él vivía solo. Eran unos zapatos que no deberían de estar en su casa. Eran unos zapatos que no deberían de haber encontrado ahí en donde estaban los suyos. Y pues el señor se asustó. Dice que habló con unos familiares, habló con una tía y le comentó lo que le había sucedido y que la tía a la hora de escuchar esto, pues obviamente se asustó bastante. Se asustó muchísimo y le dijo, no hijo, hay que limpiarte, hay que limpiar tu casa, hay que bendecirla, hay que echarle agua bendita, hay que hablarle al Padre, lo que te siguió es un muerto y te puede hacer daño y no, hay que tener mucho cuidado hijo. Entonces que se le hizo fácil decir, no, pues sí, no, o sea, yo creo que sí sería lo más correcto. Para esto su tía le había recomendado al señor que pusiera una vela, una veladora de estas veladoras que se acostumbran, ¿no? Una veladora en la parte de su casa, dentro, que esto para darle luz al espíritu que había llegado a su casa. Entonces, dice el señor que le puso su vela, que llegó lo que sería el padre, bendijo la casa y de ahí en fuera nunca volvió a pasar nada más. O sea, ahí termina este relato con una situación pues que no terminó mal, pero la verdad es que son relatos muy, pues yo creo que para el que lo vive, ¿no? Para el que lo vive son relatos muy fuertes. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Al otro día te encuentras unos zapatos que no son tuyos o que no son de tu hermana, que no son de tu papá o de tu mamá, abajo donde están los tuyos en tu cama, como si alguien se hubiera acostado contigo, como si alguien hubiera estado en ese momento ahí contigo, ¿no? Yo creo que ha de ser difícil, ¿no? Y saber que vives solo, cabrón. Es como el meme ese, ¿no? Cuando te acuestas y te dicen, buenas noches. Y tú contestas, buenas noches. Y abres los ojos y dices, pero yo vivo solo. ¿Quién me está diciendo buenas noches, no? Ay, no. Dice por aquí Ana, felicitaciones. Veo que se te está uniendo más gente. Ay, sí. La verdad es que sí, ya hay más gente, han estado más activos y agradecerles a todos. Muchas gracias, en serio. Darle la bienvenida también ahorita a Lula Ak o Hack y también darle la bienvenida a Seraf. Dice por aquí Mariel. Si le contara el mío y tengo una prueba de lo que pasó. Pues Mariel, si quisieras mandarnos la prueba y si quisieras mandarnos tu relato, lo podemos platicar y si no los días viernes, hacemos el en vivo de la mañana y el de la noche de suscriptores, en donde ustedes tienen un tiempo de aproximadamente 15 a 20 minutos, porque a veces son bastantes y no me da tiempo de poner todos, ¿no? Pero les damos un tiempo y ustedes pueden contar su historia y su experiencia de propio, pues de propia voz, ¿no? Dice por aquí ¿quién más? Norma Leticia dice, me pasó. Fue horrible. Estaré. No entendí. Yo creo que estoy refiriéndose a algo, ¿no? De lo de los zapatos. Nombre, 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 Norma, no, ¿cómo crees? No, si tú te encontraste con algo parecido, ¿no? No, no me imagino, ¿no? La sorpresa que ha de haber sido, o sea, encontrarte con alguna cosa así. Muchas gracias por tus relatos, es un buen desgaste físico estar hablando. ¿Qué te crees que sí? Cuando nosotros iniciamos a hacer estos en vivos aquí, mi querido Enrique, yo apenas me estaba curando de una enfermedad de la garganta.
entonces me costaba bastante hablar. Y ahorita ya estoy hablando, ¿sabes qué? Antes hablaba yo más duro. Entonces, ahorita ya estoy hablando un poquito más despacio, ya lo hablo aquí más cerquita del micrófono para que no me desgaste tanto la voz. El día de hoy probé esto, o sea, tratar de hablar un poco más despacio y aquí tengo el micrófono cerquita para que ustedes me escuchen. Porque sí es cansado. De hecho, nada más hacemos una hora de en vivo todos los días. De las 9:30 de la mañana a las 10:30. Hoy inicié tarde, por eso es que ya son las 11 y estamos apenas contando estos relatos, ¿no? Y el de las 9:30 de la noche, después de las 9:30, entre las 9:30 y 10 de la noche, contamos más relatos. Recuerden que para todos ustedes tenemos estos relatos, si es que no los escuchaste al principio o no llegaste desde el principio, puedes irte a mi canal de YouTube, me encuentras como Biografía del Misterio también, y ahí están todos los relatos, igual que en Spotify, que hemos estado subiendo los relatos, ahí también los puedes escuchar, porque los en vivos aquí se borran. Después de cierto tiempo pues se borran, ¿no? Pero en YouTube y en Spotify no hay ningún problema. Sí, yo he sido conferencista y sé lo que agota la garganta. Sí, en serio, se siente acá, ¿no? Como si te raspara, algo así. Sí, a mí también. A lo mejor es porque no alcanzo a colocar bien mi voz. Bienvenida a Estela Delgado, a Ramos Cel Coyote, Ramos el Coyote, Ramos el Coyote, a Zuli, a HH, a Edith Lagunas. Y bienvenidos a esta familia de Biografía del Misterio. Edith Laguna, muchas gracias por compartir el en vivo. Y gracias a todos los que se encuentran aquí con nosotros, como César Negro, como Geo Hernández, Ana Desalmada, también Chaparrita MX. A todos ustedes, muchas gracias, ¿eh? Verónica Rodríguez por aquí nos dice hola. Saludos, Vero. Ay, espero que te encuentres bastante bien y que estés disfrutando de este fin de semanita. Si es fin de semanita ya, vaya. ¿Qué día es? ¿Viernes? Sí, ¿verdad? Sábado, cabrón, ya es sábado. Saludos para todos. Vamos a seguir con estas historias, con estos relatos. ¿Qué les parece? Aquí, este relato que me cuentan, yo se los voy a platicar, es de una persona cercana a mí. Era un conocido que yo tuve de la preparatoria, ya hace pues algunos años. Las gargaras de agua con una cucharadita de bicarbonato de sodio y jugo de medio limón. Órale, eso nunca lo había escuchado, Enrique. Lo voy a probar, ¿eh? Les voy a contar esta historia que me contó un amigo, como les digo, de aquí bueno, de ese tiempo de Veracruz. Esta historia de Veracruz, de la preparatoria. Esta historia, cuando me la contó, fue una historia que ya me tenía hastiado, en serio. O sea, esto ya estaba yo hasta la madre de que siempre me llegara con lo mismo. Este amigo y yo nos conocimos en primer semestre de la preparatoria. Al principio tuvimos algunas diferencias muy fuertes. Después nos hicimos muy buenos amigos. Coincidimos en un lugar en donde pues acudíamos a escuchar unas conferencias. Entonces coincidimos en este lugar y estábamos pues platicando, ¿no? Nos hicimos muy buenos amigos. Después de no llevarnos para nada bien, nos hicimos muy buenos amigos. Y resulta que el chico se junta con una muchachita. Se embarazan ambos y entonces empiezan a tener experiencias extrañas. Cada fin de semana venía a visitar a sus padres. Este chico se había ido a vivir con los papás de su novia, porque acabábamos de ingresar, yo creo que como a quinto semestre. Entonces, como a quinto semestre de la preparatoria. Este chico y esta chica se embarazan, se juntan, se va este muchacho de acá, seguía llegando a la preparatoria, pero ya no se quedaba acá, venía a ver a sus papás cada fin de semana, los visitaba, cosas así. Entonces, los días que venía me hablaba, me mandaba mensaje y me decía, oye, carnal, oye, no puedes venir a verme, estoy aquí en la casa de mis jefes, ojalá que puedas, hay que echar una plática, esto y lo otro, ¿no? Yo llegaba a la casa de sus papás, pues ya sabes, nos echábamos una coca, platicábamos, un cigarro en ese tiempo, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que me empezó a platicar algo que ocurría muy recurrentemente en la casa donde vivían. Resulta que donde vivían, en el cuarto, ellos se quedaban en un segundo piso. En este segundo piso, hagan de cuenta que la marquesina de la ventana tenía un recubrimiento de metal. No sé si ustedes han visto que hay muchas boquillas de ventanas que tienen como una laminilla ahí que cubre la boquilla. La casa donde vivían tenía estas laminillas. Y todos los días que este amigo llegaba
de lo que sería esta parte de la casa de sus suegros, siempre me contaba la misma historia. Y me decía que iba un ave a tocarle la ventana, que casi todas las semanas, por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana, iba esta ave a la ventana y que ellos escuchaban perfectamente cómo se paraba esta ave en la protección de la boquilla, ¿no? Y que le pegaba a la ventana. Entonces que su esposa pues ya estaba bastante asustada, ¿no? Porque el pueblo o ahí más bien pues se contaban historias, ¿no? Lo de las brujas y todo esto. Entonces la esposa pues ya estaba bastante asustada. Siempre que tocaba el animal lo despertaba y le decía, oye tal, ya llegó el pinche animal ese, pues, desesperada, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada que llegaba aquí los fines de semana, bien que me acuerdo, yo hasta le decía, güey, ya no mames, güey, o sea, ya deja de contarme, güey, no mames, siempre es lo mismo, me cuentas pura historia de esa madre, ya sé que va y te toca la ventana, no sé, ya tú igual, güey. O sea, ponte las pilas, haz algo, no sé si vayas a hacer algo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, un día llegó y me platicó algo que me sorprendió muchísimo. Dice este amigo que pues hablaron con la familia de su esposa, ¿no? Porque no le habían dicho a nadie, no le habían dicho a nadie lo que estaba pasando ahí en el cuarto de ella. Y entonces, cuando le habló su esposa a su familia, les dijo, ¿saben qué está pasando esto? Está sucediendo que en las noches hay un animal que viene aquí a la ventana, viene, me toca, nos despierta en las noches, o sea, pasa esto y esto, ¿no? Para esto, pues el papá le dice, oye, ¿por qué no me habías dicho, no? O sea, ¿por qué no me dices? Y entonces la hija le dice, pues es que no sé, papá, o sea, yo pensé que pues a lo mejor las primeras veces era un animal, después hablaba yo con tal persona que es su esposo y le decía yo, oye, hay que asustar a este animal y él se levanta, lo asusta y pues ya no pasa nada más, ¿no? Siempre que lo asusta y le pega a la ventana, pues se va. Y resulta que entonces el papá habla con el abuelo de la muchachita y le dice a no, le dice a este abuelo, oye abuelo, pues sabes qué papá, pues está pasando esto y esto con tal, con mi hija, ¿no? Y el abuelo le dice, no te preocupes, déjame hablar con ella, ¿no? Y entonces llega la parte del abuelo. Empieza a hablar con la chica y le pregunta todo lo que pasaba. Y les explica todo lo que ya les comenté, ¿no? Entonces el abuelo le dice, no te preocupes, mijita, no hay ningún problema. Resulta que un día de estos el abuelo le dice, ¿sabes qué? Hoy me voy a quedar aquí en la casa para cuidar, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces el abuelo, nadie sabía que el abuelo se había quedado abajo, ¿no? Pero nadie sabía que el abuelo iba armado. Curioso, ¿no? Los abuelos siempre tienen esa situación. Los abuelos, la gran mayoría de los abuelos, o transmiten mucha tranquilidad, paz y todo esto. Los abuelos son bien cabrones, ¿no? O sea, son gente con mucho valor. Entonces, nadie sabía que el abuelo iba armado. Y resulta que el abuelo le había comentado a su nieta, ¿sabes qué? Cada que escuches al animalejo ese, tú vienes y me hablas, ¿no? Llegó el día que el abuelo se empezó a quedar en casa de su nieta, ¿no? Y no pasaba, este animal ya no regresaba, no se encontraba. Y entonces cuando el animal pasó, llegó, empezó a tocar la ventana, la nieta le dijo a su esposo, oye, ya llegó la madre esa, corre a avisarle al abuelo, corre, corre, corre. Entonces para esto, pues el muchacho que es mi amigo, bueno, era mi amigo, sale corriendo y le avisa al abuelo, oiga señor, tal, ya llegó el animal ese. Entonces el abuelo dice, ah, sí, hijo, dice, sí, no te preocupes, el abuelo se quedaba en la sala. Entonces resulta que el abuelo sale de casa y te digo, nadie esperaba que el abuelo estuviera armado. Sale de casa y percute pues sí, vaya, su situación, percute, ¿no? Entonces percute el arma y ¡pum! Se escucha. Y después otra vez, ¡pum! Se escucha, ¿no? Dicen que esta ave salió volando. Entonces se fue y que el abuelo pues dijo, yo ya le di. A donde vaya a caer ya es rollo suyo. Si hubiera caído aquí, aquí nos enteramos qué es lo que está pasando. Entonces, pues ellos se duermen y al otro día despiertan y se dan cuenta que al otro día hay pues movimiento, ¿no? En la calle.
Entonces, la chica esta sale al ser originaria de este poblado, pasa una de sus amigas, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿qué pasó? Y la amiga de la chica, por lo que me cuenta mi conocido, dice, la amiga de esta chica le dice, ¿no te enteraste? Murió doña tal, una señora que vivía a la vuelta de donde ellos vivían. Hagan de cuenta que aquí está su casa, en esta parte, y la señora esa vivía para allá y después dando la vuelta, ¿no? Entonces le dice su amiga, dice, ¿no te enteraste? O sea, murió doña tal. Y le dice, no manches, ¿cómo que murió? Y no sabes de qué murió. Y dice, no, no sé. Entonces la esposa le dice, oye, ¿no puedes ir a ver de qué murió? ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita les digo. Y la muchachita le dice, sí, sí, de hecho voy para allá. De hecho vamos todos, ves que pues eran muy conocidas y todo. Entonces llega la muchacha ya después de unas horas, toca la puerta de lo que sería la familia esta. Y le dice la muchacha, ¿no? Le dice a su amiga, dice, oye, sabes que pues nadie dice de que murió, pero por ahí se está diciendo que le dispararon a la señora. Le dice, ¿cómo crees? Le dice, sí, dicen por ahí que le dispararon. Entonces, pues, ella decía, no, ¿cómo crees que le dispararon, no? Y resulta que la chica le comenta a mi conocido, ¿no? Le dice que esas señoras en su pueblo eran conocidas por brujas, que eran conocidas por brujería, que les gustaba hacer trabajos y cosas así, ¿no? Entonces que posiblemente el abuelo se haya chingado a la señora, que a la hora de percutir su arma, pues obviamente le dio y que no sabían quién era, ¿no? O sea, y pues esta muchacha pues estaba embarazada en algún tiempo y después pues ya tuvo a su bebé. Les recomendaron un buen de cosas, ¿no? O sea, les recomendaron que las tijeras debajo de la cama, el espejo metido en un balde de agua también abajo de la cama o en una olla, espejos en las ventanas, también palma santa, o sea, les recomendaron un buen de cosas y nada les había funcionado hasta que llegó el abuelo. Solucionó todo su problema, por lo que dice, ¿no? Porque dice mi conocido que después de esa situación, ya nunca más volvió a pasar. El ave que venía y los torturaba en las noches o los molestaba, ya no estaba ahí. Y bueno, pues estas fueron las historias que conté el día de hoy, que contamos ahorita en la mañana. Al rato les voy a contar más después de las 9:30. Recuerden que nosotros hacemos en vivos todos los días, dos en vivos. Entonces, si a ti te gusta todo lo que tenga que ver con lo paranormal, pues aquí es el lugar, vaya. Aquí es el lugar en donde puedes encontrarlo, ¿no? Aquí hablamos de todo eso. Hablamos de lo paranormal, el terror, el suspenso, de la criptozoología, de demonios. Hablamos un buen de cosas. Es importante que nos sigas en todas las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Ahí subimos distintos contenidos. Por ejemplo, en Instagram subo datos curiosos y reels, como aquí en TikTok, ¿no? Pero en TikTok es en donde hago los en vivos. En YouTube subimos otro tipo de cosas, pero ahí también tengo los, los lives. Si no llegas a tiempo aquí a los lives, en YouTube te puedes encontrar con estos lives. Ahí los subo. Entonces, si no has escuchado todos los relatos que hemos platicado, pues ahí se encuentran. Dice, ¿cómo te puedo encontrar en Spotify? ¿Qué crees, Katy? Tenemos un detalle con Spotify. Les voy a subir el link y a las historias. Ahí le puedes picar al link y ya te redirecciona completamente a nuestro perfil. ¿Te parece? Así lo voy a hacer con eso. Dice por aquí Enrique, así pasó por mi casa, pero era una vaca y después se convirtió en una desconocida señora. Híjole. Entonces, bueno, es que yo creo que estas historias abundan, en serio, Enrique. Allá Veracruz tiene bastantes historias, ¿eh? Y aparte de eso, pues tienen uno de los lugares más famosos de todo México, que es Catemaco. Los Tuxtlas también es como que se conoce por ese tipo de cosas, ¿no? Trabajos, brujería, brujos, todo este tipo de ambiente de misterio, esta vibra muy, muy, muy chingona, porque a mí me gusta mucho eso. Entonces, yo creo que por allá hay muchas cosas que también desconocemos, Enrique. La verdad, la verdad. Un estado excelente. A mí me encanta Veracruz. O sea, sí, es un lugar muy bonito. Y dicen que como Veracruz no hay otro, ¿no? Que como la gente de Veracruz también no hay otra. Bueno, es lo que dicen, vaya. O sea, yo no estoy diciendo que sí o que no, ¿verdad? Pero bueno.
Entonces, para las personas que quieran escuchar los relatos en Spotify, les subo en un momento lo que sería el link a las historias aquí en Biografía del Misterio TikTok. Y para los que quieran escuchar también los relatos, si tienen YouTube Premium, los pueden descargar. A mí me encuentran como si Acayucan, San Andrés y San Andrés y Santiago Tuxtla. Sí, en efecto. Entonces, para los que quieran escuchar los relatos también, los pueden escuchar en YouTube. A mí me encuentran como Biografía del Misterio. Miren, de hecho, voy a enseñarles en este momento cómo está este rollo. ¿Qué les parece? Miren, déjenme habilitar esta página y déjenme habilitar también la transmisión de pantalla aquí de mi TikTok Studio. ¿Sale? Listo, ya quedó mi transmisión de pantalla. Bueno, ahí se supondría que deberían de estar viendo. Entonces, para los que gusten, me voy a poner tantito el micrófono por acá. En YouTube, ustedes clican en la página de YouTube y nos buscan así, como Biografía del Misterio. ¿Sale? Cuando nos cliquen en esta zona, nosotros, bueno, yo soy este canal, aquí está el canal. Entonces ustedes ingresan a este canal que es Biografía del Misterio y aquí se encuentran todos los relatos que hemos platicado, ¿no? Que ustedes han sido parte. Y de veras ahorita aprovechando Liz Dayana Villarreal Pozos. Bueno, Liz, muchas gracias Liz por mandarnos la rosa. En serio, un abrazo hasta donde te encuentres. Miren, aquí tenemos todos los relatos, tenemos los videos como tal. Entonces aquí puedes encontrar todos los relatos que nosotros subimos. Este apenas tiene un día, 5 días, 7 días, 8 días. Tenemos otro tipo de contenido como este. Pero aquí están todos los relatos que hemos contado, las transmisiones y todo. Tenemos más videos, o sea, hay más cosas aquí. Así nos pueden encontrar, ¿no? Hay más aquí, por ejemplo, la historia del demonio Belcebú. Vaya, o sea, hay muchas cosas. Ahí pueden ustedes seguirnos en YouTube. Somos este canal, Biografía del Misterio. Miren, los voy a hacer un poquito más grande, así. Biografía del Misterio, así nos encuentran. Y en todas las demás redes sociales también estamos, bueno, estoy de la misma forma como Biografía del Misterio. Entonces, si tú quieres seguirme y quieres ver más cosas que tengan que ver con esto, pues aquí en TikTok, en Facebook, lo que yo hago es subirles para los que les gusta mucho leer historias y todo este tipo de cosas que pues son paranormales. Ahí les subo mitos, les subo leyendas para que ustedes las lean. Comparto mucho tema paranormal, situaciones así. Y en Instagram pues ya les comparto que fotitos, que datos curiosos de películas, cosillas así. O sea, ahí es donde comparto algunas cosas más, ¿no? No se olviden de seguirme en todas las redes sociales como Biografía del Misterio. Y recordarles nuevamente a todos que hacemos en vivo del diario, dos en vivos, el de la mañana después de 9:30 de la mañana y el de la noche después de 9:30 de la noche. Entonces en ese sentido pues es que tenemos los en vivos. Para el que guste, los días viernes son días de suscriptores, en vivo de suscriptores. Entonces ahí ustedes pueden ingresar. Tenemos una casilla de solicitud en donde pueden ingresar a los lives, suben conmigo y nos cuentan sus experiencias. Solo los días viernes. Les damos aproximadamente entre 15 o 20 minutitos para que ustedes nos cuenten sus historias y nos platiquen sus relatos. Cada quien tiene ese tiempo porque como a veces son bastantes, no me da tiempo de poner a todos. Y nada más hacemos una hora de en vivo. De los días viernes hacemos más tiempo, hora y media, 2 horas, cosas así. Entonces nos da perfectamente tiempo para pasar a varios. Y pues bueno, en especial ahorita un saludo para Liz Dayana, que nos envió una rosa, también para César, para Negro, para Geo Hernández, para Ana, para Chaparrita MX y para Desalmada, que son las personas que nos enviaron, así como Princesa Maya. Princesa Maya también un saludote hasta Yucatán. Y para los que se fueron integrando aquí con nosotros, como lo es Diana Guerrero, Chaparra, Miriam Hernández, París, Luna Sol, para todos ustedes como Daniela Valencia, como Chapis de Luis, Jesús García, Juanita Lop y Alejandro León Uma. Bendiciones y bienvenidos a esta gran familia que es Biografía del Misterio. Sin antes mencionar, pues mandarles saludos a Patti, mandarles saludos a Esmeralda Iglesias, mandarles saludos a Daniela Valencia, Alicia G, al usuario 1710, a Ramos, el Coyote, a Javier.sa. Javier, aquí ya también te he visto varias veces. Saludos, hermano, qué bueno que estás aquí. También a Maribel Díaz, a Noelia Morales, a De Martínez, a Yoli, a Nicolás López, a Yesenia Gómez, a Arce Ramírez, a Andrea
de Gilmore y a Diana Guerrero, que son las personas que mantuvieron este en vivo con el número de likes que tenemos ahorita. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos. Saludos a todos, a Mari Solís. Como saben, pues yo siempre doy saludos al finalizar. Mari Solís, Axel, Rita, Rudo, Luis, a Sebas, a Lalito, a Triqui Trocaletas. Ese es un excelente nombre, Triqui Trocaletas. Jamás lo había yo escuchado. A Estrella Ángel, a Santiago, a Juan Carlos, a Rosario, a Dani, a Patricia, a Marcela, a Sara, a Alma Aguirre, a Juani, a Yo, a películas, lo dejo ahí. A Vicky Olmos, a Ari Santos, a Padilla, Elena, a María, a Christopher, a Alvin, a Francisco, a Noema Méndez, me imagino, a Alejandra Salgado, a Gonzalo Telles, Buloman, a Tita Vicente, a Alexandra, a María Tinoco, Ismael también, saludos Ismael, a Mililu, a Aurora, a Roselia, a Mari Carmen, a Valentina, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos al rato en el en vivo para los que gusten estar con nosotros en el en vivo de al rato, que vamos a contar historias, mitos y leyendas y también los relatos paranormales. Nos podemos ver. Dice por aquí Andrea de Gilmour, saludos desde Chile hasta Chile. No, pues saludos también a Andrew, 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 así está, como Andrew. Bueno, saludos también Andrew, hasta Chile, un abrazote, espero que te hayan gustado los relatos y dice aquí, Sai la resiliencia. Hola, me gustó tu contenido. Me gusta tu contenido. No, pues muchas gracias. Qué bueno que te guste el contenido y pues obviamente espero que nos acompañes más seguido en los en vivos, así como todas las personas que están aquí con nosotros. Yo espero que les haya gustado mucho la forma en la que platicamos los relatos, también, pues los relatos como tal, ¿no? Recuerde que a veces hay relatos que superan a la ficción, la realidad supera la ficción de una forma impresionante. Entonces, pues en ese sentido, son cosas muy interesantes, ¿no? Dice por aquí Cándido Agustín Cándido, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, gracias. Pues saludos hasta Coatzacoalcos, hasta Veracruz, Cándido. Dice por aquí, claro, me da un poco de miedo, pero sí sigo aquí. Claro, les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Que yo hacía alguna exploración, porque anteriormente para los nuevos que no saben hacíamos exploraciones urbanas y paranormales. Bueno, urbanas más que nada. Me gustaba meterme a los lugares abandonados. O sea, esa era la realidad. Este, cada que hacía yo experiencias así, siempre se siente una adrenalina de que sabes que te puedes encontrar con una persona de la calle que te puede hacer daño, de que te puede pasar algo, y pues nosotros creyentes de lo paranormal, pues sabemos que podemos ver algo, encontrar cosas extrañas, cosas como esas. Entonces, pues uno se vuelve adicto a esta sensación, ¿saben? Sabes que está mal, que a lo mejor que te puede pasar algo, pero aún así te vuelves adicto. O sea, te encanta este sentimiento de adrenalina, de situaciones en donde pues tú te sientes extrañamente raro, pero te gusta, o sea, a uno le gusta mucho esta sensación de miedo, ¿no? De pánico tal vez. Entonces es como a la gente que le gustan las alturas, ¿no? Que les gustan los juegos mecánicos y que sienten cuando van en los juegos mecánicos y todo esto, ¿no? Como en el Superman, en el Batman, todo esto, ¿no? Y vas ahí, todo el rollo en el Kilauea y todo, y de pronto te dejan caer en caída libre y a ti te encantan los juegos mecánicos, pues así yo con lo paranormal, así yo con los lugares abandonados, así cada quien tiene como que sus gustos, ¿no? Entonces, por aquí nos mandan un saludo, hola, no alcanzo a ver quién nos hace el comentario, pues así, le asusta, pero le gusta, sí. Dania, Dania Velasco dice por aquí. Sí, pues sí, así es esto, mi querida Dania. Nos asusta, pero nos encanta. Nos gusta. Sustos que dan gusto. Vamos a hacer un día que sea de sustos que dan gusto. Y lo vamos a hacer para poder hacer en vivos en algún cementerio o en algún lugar por ahí, ¿no? Bueno amigos, ahora sí ya me despido. Cuídense mucho, Patti, muchas gracias por estar, Les también, muchas gracias por estar, Ana, todos ustedes que siempre han estado con nosotros, tal vez no desde el principio, pero sí constantemente. Muchas gracias en especial a ustedes, un abrazote, Les, Patti, Desalmada, a todos ustedes. Se por aquí, Gretina Ruiz, saludos desde Yucatán. Yo tengo varios relatos paranormales que me han pasado. Ahorita que nos comenta esto, Gretina, recordarles nuevamente viernes en vivo con suscriptores y también la parte de que si quieren mandarme sus relatos y que yo los cuente, eh,
Lo pueden hacer mediante Instagram o lo pueden hacer mediante TikTok. Me mandan un mensaje o en Instagram me mandan un mensaje de audio y yo estudio la historia y las cuento aquí y si no, las puedo contar así tal cual como me las envían. Nada más me avisas, o sea, si quieres que la cuente tal cual así como está, yo la cuento, no hay ningún problema. En el caso de ahorita que nos comenta Gretina. Sí, por aquí es que no alcanzo a ver tu nombre, no sé qué nombre sea. A ver, Seishiro. Seishiro. Para Seishiro, sí, en especial, después de 9:30 p.m. aquí estamos, prendemos lo que son los en vivos y empezamos a platicar más relatos. Sí, Gretina, no te preocupes, si es que tú, si es que tú quieres, nos vemos al rato después de 9:30 de la noche. Cuídense, hasta el rato.